En Lucas 10, del 1 al 3, nos habla de lo siguiente, dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y de aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Espero que todos los que vean y escuchen este video tengan hoy la paz de nuestro Señor que sobrepasa todo entendimiento. Bien, el día de hoy vamos a hablar de la importancia de predicar el Evangelio, pero antes de eso tenemos que recorrer varias aristas del tema. Una de ellas es reconocer lo difícil que es hacer esto. Tenemos muchos miedos. Uno de ellos es el rechazo. El miedo a que te rechacen es enorme, porque no pensamos que estamos preparados para enfrentar las preguntas difíciles, preguntas que siempre suelen suceder y suelen nacer de las prédicas, de gente que tiene dudas o tal vez que quieren reflejar algún pensamiento, alguna herida de ellos desde su corazón, provocada por gente de la iglesia o gente que es parte de ciertas denominaciones que no les ha tratado como se espera que les trate. Pues bien, justamente esas preguntas que te pueden llevar a dudar de lo que estás proclamando, de lo que estás aprendiendo, de aquello que tú has visto bueno para tu vida, pero no sabes del todo todas las respuestas, por supuesto. A veces en el trayecto nosotros tenemos que irnos formando, ¿no? Y no solamente pues pensando que ya por entrar en algún punto de conocimiento primario, superficial, ya tenemos toda la profundidad comprendida. Eso es algo que nosotros debemos ir evolucionando, comprendiendo, conociendo. En este caso, pues otra arista del compartir el Evangelio recae en la incertidumbre, ¿verdad? Que sufrimos por contar o decir lo que la mayoría intenta evitar. Y aquí tenemos que ser muy certeros al aceptar que hoy en día es más fácil hablar de lo que a todos les gusta, lo que disfrutan, de los placeres de la vida o de las cosas triviales que al final del día no son relevantes. Que hablar de lo que es verdaderamente importante es difícil, ¿no? Lo que sale de la trivialidad, lo que sale digamos, del común, del pensamiento de la mayoría, pues siempre causa problemas. Pues en la mayoría, sino en todos los casos, lo más importante cae en lo que confronta a cada uno, lo que nos hace reflexionar sobre nuestras acciones, sobre lo que estamos haciendo mal. Y esto siempre trae con nosotros el tema de los hábitos, nuestras formas de pensar, de actuar con respecto a otros, de las cosas malas que impactan en nuestra conciencia, que sabemos están mal, pero que preferimos esconderlas. Una situación importante acá es recordar que el mundo y la gente no quiere escuchar nada que tenga que ver con aquellas cosas vergonzosas que cada uno mantiene escondidas, aquellas cosas que han hecho que son terribles, que solo ellos saben, aquellas situaciones que ellos han tenido que decidir sobre sus placeres y han escogido justamente el complacerse a sí mismos. Cuando esto sale a la luz, todos actúan como si sus actos estuvieran saliendo, pero de algo sumamente secreto, de algo que no se puede conocer. Es decir, salen a la luz, ¿verdad? Y eso incomoda. Y las alertas defensivas empiezan a mostrarse. Basta con tocar un botón y ver, por ejemplo, los videos que he subido al canal, especialmente el del sueño sobre el arrebatamiento. Más de 200 comentarios en los que existen muchas formas de ver el tema del arrebatamiento. Hay gente que se lo toma muy en serio, el tema de insultar, el tema de denigrar a los otros, de burlarse, de insultarlos, de meterse con doctrinas, de llamarlos de tal forma o de tal otra, siendo juzgadores y siendo también proclamadores de verdades absolutas, que ellos piensan que lo son. Es interesante ver cómo somos prestos a juzgar, pero no somos prestos a escuchar. Estamos prestos a decir lo primero que se salga de nuestra boca sin ni siquiera analizarlo, pensarlo o procesarlo. En estas situaciones me refiero que la gente prende sus alertas defensivas. No son capaces de escuchar con tolerancia, real tolerancia, pero son capaces sí de insultar al prójimo, insultar a la gente con la que no están de acuerdo. Bien, a esto el mundo se ha acostumbrado y lo más alarmante es que aquello de lo que tendrían que cuidarse lo han normalizado. Recordemos que existen cosas en este mundo que las personas han normalizado tanto y no quieren traerlas a la luz.
se incomodan todos, piensan que debemos solamente aceptarles y vivir con ello. Ejemplo de esto, por ejemplo, es la violencia, lo que vivimos en la calle, la manera en la que hablamos, los insultos que proferimos a la gente que está al lado nuestro, que no está en la misma línea de pensamiento nuestra. Preferimos insultarlos, preferimos ser violentos de manera verbal, incluso física, la manera en la que nos expresamos, de incluso nuestra familia, nuestros amigos, de la forma en la que ellos actúan. Siempre somos violentos y esto ha ido calando en muchas esferas de nuestra sociedad. Por ejemplo, incluso en las cosas que uno diría son triviales y no tienen nada que ver, en lo que consumimos o en lo que jugamos. Algunos juegos de video, digamos que son violentos. Existen estudios al respecto también, ¿verdad? Les insto a poderlos ver y revisar. Existen formas en las que se ha visto que el comportamiento de los adolescentes y los niños cambia cuando juegan cosas relacionadas a violencia. Digamos que los juegos de video en sí también evocan esta situación. Ni de qué hablar sobre, por ejemplo, otros temas que sacan a relucir el lado escondido y defensivo y violento de las personas. También de las heridas que guardan en sí mismos y sobre los otros. Cosas que tienen que ver con aceptación. Veamos que en nuestra sociedad también existe la sexualidad desordenada. Bien, a esto me refiero con temas, por ejemplo, con respecto al acuéstate con quien quieras, al descubre tu sexualidad, la homosexualidad, el lesbianismo, los transexuales, todos ellos quienes desde pequeños incluso han sido de tal manera no bien guiados en su propia identidad. Y aquí no me meto con personas, aquí simplemente hablo desde la perspectiva de alguien que cree en Dios, que cree en lo que Él ha diseñado y en la identidad que le ha dado a cada quien. A todos nos ha asignado un género. Y este género no viene dado de una petición nuestra. Es el plan y propósito de Dios. Es la identidad en la creación. Somos hombre-mujer. Así lo dice la Biblia. Racionalmente tenemos que pensar en lo que tenemos por delante, ¿verdad? En aquello que nosotros tenemos como objetivo. Si nuestro objetivo como hombres es liderar una familia, es tener una esposa, enamorarnos de una mujer, eso está muy bien. Es lo que debemos hacer, es nuestro propósito. Más existen distorsiones a la verdad, distorsiones que tienen que ver mucho, por ejemplo, con el tema de cómo se percibe cada quien. Y es que es un engaño decir, por ejemplo, a los más pequeños en las escuelas, como hoy pasa, que tienen que aprender a tolerar, respetar y aceptar algo que los mismos adultos no han aprendido a entender por completo y demás barbaridades respecto a cómo se ve al tema de los géneros, ¿verdad? Ahora se quiere incluir en las escuelas el que existen muchísimos géneros ficticios que la gente se ha inventado, que han creado identidades falsas, que realmente no son el fundamento de nuestra sociedad. Realmente no es así. Y no es que esté en contra de lo que ellos quieran percibir de sí mismos, sino que es una mentira desde el punto de vista biológico y también desde el punto de vista divino de Dios. Si tú eres un agnóstico y no sabes en qué creer, pues esto te puede chocar. Si eres un ateo, más aún, porque puedes decir, bueno, y es que es la identidad con la que yo nací. Voy a citar a Rigoberto Hidalgo acá y voy a decir que es muy interesante la frase que él dice que existen solo 2 géneros y 50 formas de ser el ridículo. Es que es así, no se puede decir de otra manera. Así como los Terians, así como cualquier otra forma de distorsión de tu identidad como hijo de Dios, como hija de Dios, como un hombre, como una mujer, es algo que incluso en la psicología se percibe de una manera un poco más especial. Y aquí pues ustedes pueden investigarlo, es una opinión basada en la fe y basada en lo racional. Si tú eres creyente de Dios y verdaderamente sigues la palabra de Él, te podrás dar cuenta que la identidad que Él nos dio, pues es mucho más importante de lo que nosotros pensamos que podemos asignarnos a nosotros mismos. No podemos cambiar las realidades innatas de nuestro ser. Así te operes, así te quites o te añadas algo, no puedes cambiar algo que ya tienes en ti mismo. E incluso no puedes quitar de tu mente con lo que tú naciste. Es algo con lo que en verdad tienes que vivir.
aunque tú lo cambies, lo modifiques, lo distorsiones, es tal cual lo que es. Y no es un discurso de odio, es simplemente aceptación de la identidad. Si no te aceptas a ti mismo, entonces no se puede avanzar de ahí a ninguna otra instancia más allá de esto. Hay que aprender a ser reales, racionales y objetivos. En este caso, por ejemplo, también podemos ver la frialdad con la realidad de los demás. En nuestro acontecer diario, en nuestra sociedad, digamos que existen personas que tienen muchas formas de hacerle skip, por decir así, o saltarse a los demás y su propia realidad. No quieren saber de cosas trágicas, no quieren saber de las cosas que les hacen mal a los otros o les ponen tristes o situaciones que decimos, bueno, esto no nos va a pasar porque nosotros sí decidimos bien, estamos bien y no vamos a sufrir como ellos sufren. Me hago referencia a situaciones, por ejemplo, de enfermedades catastróficas, accidentes, gente que desafortunadamente queda en la calle y tiene que pedir monedas para sobrevivir porque no hay una forma en la que puedan trabajar y sostenerse de otra manera. Tienen que buscar a que la gente los apoye. Y a ellos les hacemos un gran skip. Nos olvidamos de ellos, pasamos por alto. Yo también lo hice. Trato de siempre ponerles ahora atención, desde que mi vida está con Jesús, ponerles atención y elevar una oración por ellos cada vez que se pueda, porque esa es nuestra herramienta más importante. Así como también darles un alivio económico cuando es posible, darles una oración, estar con ellos, estar de alguna manera presente y sensibilizarse con ellos, sí. Ellos merecen nuestra atención. Pero ahora les quiero decir que esa frialdad está muy extendida. La mayor cantidad de personas son tan egoístas que se enfocan solamente en sí mismos, en que yo puedo por mí mismo, yo soy más importante, lo que a mí me gusta es más importante que el resto, yo puedo vivir como a mí me dé la gana. Y eso, si interfiere contigo, qué pena, ¿verdad? Ahora, esto que vemos es la frialdad de corazón, que se ha ido dando paulatinamente con el tiempo. Y ahora hemos visto una potencialidad en esta situación que es alarmante. Y la mayor cantidad de personas que vean y escuchen este video van a tal vez poner un comentario de odio, van a poner sus sentimientos como tú estás mal, o no me interesa lo que digas, o cosas incluso subidas de tono, como ya me la han puesto. Pero, ¿saben qué? No importa, no hay problema. Exprésense. No es el problema conmigo, es el problema, sinceramente, con su frialdad y su falta de empatía con el resto. Digamos que la empatía es mucho más de lo que ustedes consideran aceptar todo lo que se les venga enfrente. La empatía tiene que ver con tratar de comprender al otro y con base a esa comprensión darle algo real en lo que se pueda basar y en lo que pueda pues sostenerse. Y saben que lo único que sostiene eso es la palabra de nuestro Señor Jesús. Nada más. El resto son solo puros engaños. Son placebos que les dan a las personas para que se crean a sí mismos una narrativa que no es cierta. Tratemos de no ser fríos con el resto, tratemos de ser empáticos. Miren, no es cuestión de odio, es cuestión de amar al prójimo. Amar significa también decir la verdad. Cuando tú amas a alguien, le dices las cosas, incluso aunque sea difícil decirlo. Si tú eres papá, mamá, vas a decirles a tus hijos la verdad, ¿verdad? Vas a decirles cosas ciertas, no vas a querer engañarles y después que se estrellen contra el muro pensando que lo que tú les dijiste era cierto, pero de repente no fue así. Tú quieres decirles la verdad, incluso a las personas con las que convives, a tu pareja, a quien sea. Si lo amas, realmente le quieres decir la verdad. Y la verdad absoluta, confiable, con evidencias, es Jesús. Y si tú no sabes cuáles son las evidencias, pues rápidamente déjame te explico. Cuando Él resucitó, existieron más de 500 testigos, ¿verdad? Y esto está en la Biblia. Pero me vas a decir, bueno, ¿hay alguna evidencia fuera de la Biblia? ¿Fuera de esta situación? ¿Fuera de tu libro? Pues sí, existen muchísimos documentos que hablan de esto. Existen muchos documentos, por ejemplo, de Tácito, de Plinio el Joven, que hablan de Cristo, que hablan de Jesús, que hablan de su crucifixión. También se habla de la resurrección. Y es un hecho inevitable, que uno tiene que profundizar históricamente y ser honesto intelectualmente para evidenciarlo y reconocerlo. Ahora, si en ti no está no reconocerlo y decir que esto es una fantasía, que hay gente que
ha oprimido desde la excusa de la iglesia, pues mira, no puedes juzgar la Biblia y no puedes juzgar a Jesús por lo que otros con su libre albedrío y su propia voluntad han hecho. La gente ha escogido hacer lo que hizo y en nombre de Dios lo han hecho. Atrocidades impresionantes que no vamos a adentrarnos el día de hoy porque no es del tema, pero sí, son cosas que lamentablemente han pasado. Eso no quiere decir que sea falso. Hay verdades racionales, absolutas, y la más grande es Jesús. A través de Él es donde nosotros debemos poner la confianza y saber diferenciar este mundo que está realmente cada vez paso a paso acercándose al momento de su juicio. Ahora, además de esto, también la gente tiene algo que está muy marcado y que no se dan cuenta en muchas ocasiones, y es su idolatría. Cuando nosotros vemos a la idolatría, el concepto nos hace pensar inmediatamente en que están en las iglesias, ¿verdad? En los católicos, en los budistas, en la gente que sigue, digamos, este tipo de iglesias que tienen imágenes, santos, estatuas y cualquier otra cosa que sea similar. Pues bueno, la idolatría no solamente es con eso. La idolatría tiene que ver también con tu artista favorito, al que dices que amas y que es tu ídolo. Ojo con la palabra ídolo, por eso idolatría. A los jugadores de fútbol con los que no puedes dejar de soñar, les tienes como la persona más importante en tu vida, y si dicen algo de ese jugador de fútbol, pues te ofendes muchísimo. Ten en cuenta, es un ídolo. A cualquier otro deportista también, algún podcaster, creador de contenido en redes y demás, esas, digamos, emociones que evocas y derramas sobre estas personas es justamente lo que debes tener cuidado, porque ahí está la idolatría. Y hay gente que es idólatra. La idolatría no solo aparece en esas situaciones que les dije de las iglesias, aparece en cualquier cosa en donde pongas tu corazón. Ahí está tu tesoro. Jesús lo advirtió claramente y dijo que la gente que es idólatra no está caminando por un buen camino. No van a estar cerca del Padre, y el amor del Padre no está en ellos porque su corazón lo derraman sobre otras cosas. Acuérdense que Dios es celoso y Él no quiere que tú estés postrándote, que tú estés inclinando tu cabeza, ni que estés orando ni pidiendo a objetos inanimados, y peor aún a personas que no tienen ningún poder para que puedan ayudarte. En vano les oras. Y en verdad que sí, con todo esto tenemos que lidiar, quienes tenemos ahora en nuestro corazón, digamos así, y en nuestras mentes el Espíritu Santo. En nuestro espíritu sentimos la obligación de predicar, así como Jesús nos mandó a predicar, es un mandamiento también. Esto lo hacemos con todas las ganas del mundo, pero a veces, como les he comentado, existen esta clase de impedimentos que hacen la tarea muy complicada, pero esto no significa que debamos rendirnos. Vamos a ver. En esta situación que nosotros hemos visto en Lucas 10, de los primeros versículos, en la que Jesús les manda a los 70 discípulos a predicar por toda ciudad, vemos que les manda incluso sin nada, ¿verdad? Sin alforjas, sin bolsas, sin calzado, y pareciera que todo estuviese en contra de ellos, contra todas dificultades. Pero ellos confiaron, a pesar de tener todo en contra, fueron y lo hicieron. Cuando regresaron tuvieron un encuentro de lo más grande con el maestro y le dijeron todo lo que vieron. Le dijeron que curaron, que botaron demonios y que ellos se sujetaron a ellos por el nombre de Jesús. Fue impresionante, ¿no? Si nosotros nos referimos, por ejemplo, a Lucas 10:9, Jesús les dice a los discípulos que vayan a donde les reciban y en esa casa coman y lo que les pongan por delante, y sanen a los enfermos, que allí habiten, y les digan que se han acercado o que se ha acercado a ellos el reino de Dios. Por la predicación, porque están ahí, porque les han sanado, porque se han ajustado a la casa y les han recibido. En los versículos del 10 al 12, Jesús advierte que en aquellas casas que no les reciban y en la ciudad donde pasen y no los reciban, ellos también digan que el reino de Dios se les ha acercado. Tanto a los que quieren y no quieren escuchar, a todos ellos hay que proclamar el evangelio y el reino de Dios se les va a acercar. Esa es la luz para que ellos puedan ver. No es por ignorancia que la gente va a ir al infierno. De hecho, es todo lo contrario, es una decisión propia. En el versículo 16 vamos a ver que Jesús dice justamente que el que a vosotros oye,
a mí oye, y el que a vosotros desecha, a mí desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Es una cadena de cosas. La gente que te cuenta sobre Dios, que te cuenta sobre la Biblia, que te cuenta sobre todas las maravillas que se hizo en la época de Jesús, que sucedieron en el Antiguo Testamento, que se dieron mientras Jesús caminó por acá, todas esas cosas son para beneficio y edificación tuya, para que te puedas salvar y puedas creer. Recuerda que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, no endurezcas tu corazón al decir que no quieres oír, que no te interesa, o que esas son fantasías, fábulas, y que eso es solo para que la gente te oprima, te saque dinero o cosas así. Esos son otros. El verdadero creyente y el que sigue a Jesús es aquel que guarda esas palabras, las practica día a día y las vive de verdad. Recuerda que Gálatas 5:22 te habla del fruto del Espíritu Santo. Y ese fruto tiene que ver con todas las 9 cosas que se habla ahí, que habla Pablo, ¿no? La benevolencia, digamos que también la paciencia, ¿sí? Todos estos frutos del Espíritu Santo tú tienes que ver y analizar y discernir. Si tú ves a alguien que no cumple con esto, por supuesto que no es un representante verdadero del Evangelio, ni tampoco de la iglesia, ni tampoco de lo que es cierto y puro y verdadero. Hay que poder discernir esto. Entonces, al predicar nosotros debemos de confiar que aunque seamos enviados entre lobos como corderos, Jesús está con nosotros y en Él conocemos la verdad de lo que ha de pasar. El Evangelio, es decir, las buenas noticias del reino, tienen verdad y esa verdad es nuestro Señor Jesús. No dejes que el mundo te arrastre a pesar de que todo es relativo para la gente, que no existe nada más que lo que puedes ver con tu propia percepción. No dejes que el mundo te arrastre a pensar que todo tiene una verdad, digamos, propia, absoluta, que es para ellos sí, para nosotros no, que todo es relativo. Nadie puede vivirlo de esa manera. Hay que confiar y darle una oportunidad para que te cambie completamente, porque esto no es una manera más de vivir, es el camino para lo que nos preparamos, para ese juicio que va a venir después, para evitarlo. Esta vida no es al azar, tiene un propósito. El Creador quiere que lo veas, para que puedas aceptar que Jesús te ha salvado de lo que ha de venir. Por tanto, hay que permitir que la palabra te llene, y te llene de luz en los caminos de Dios, mismos que son más altos que los de los hombres, y más aún sus pensamientos. Recuerda Isaías 55. Bien, con eso he terminado el día de hoy. Espero te haya gustado, espero me puedas dejar tu comentario, tu like, espero me puedas decir qué más te gustaría escuchar acá. Te envío bendiciones de parte de Dios, que la paz de Jesús, que la paz de Dios te llene a ti, a tu mente, a tu corazón y te permitan ver la verdad, que te permita acercarte a la verdadera salvación. Espero que Dios te cuide y te guarde. Nos vemos la próxima ocasión.